Una de las preguntas que me he hecho muchas veces en mi vida es ¿por qué en las crisis salen las personas más fieles a Dios? Y también ¿por qué en las crisis salen las personas más infieles? Y hemos comentado que tiene que ver con que las crisis revelan lo mejor y también lo peor de nosotros. Cuando somos estrujados, oprimidos, presionados por las circunstancias, pues sale lo que hay dentro de nuestro corazón. Así que este texto que te voy a leer revela una hermosa lección de, de algo bueno que sale en una crisis. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo sé tus obras. He aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Estoy leyendo para ti Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 y 8. Este reconocimiento que nuestro Dios hace a la iglesia llamada Filadelfia, una iglesia ubicada ya en Asia Menor en el siglo I. El apóstol San Juan era su obispo, como su pastor principal o pastor que los visitaba en sus viajes pastorales y, y entonces escribe esta carta, pero escribe describiendo la actitud de esta iglesia. Y esta iglesia tiene cosas hermosas. Es una de las dos iglesias a las que no se les reclama nada. A las otras se les dicen: yo conozco tus obras y tienes que arrepentirte. Pero a esta iglesia se le reconoce que dice que aunque no tiene mucha fuerza, dice aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y por supuesto que también ellos estaban sufriendo la persecución. Todas estas iglesias de esta zona de Asia Menor están siendo muy agredidas, muy lastimadas por el Imperio Romano. La persecución se ha desencadenado por todos lados y varios cristianos están siendo torturados por su fe, siendo agredidos y algunos asesinados también. Y esta iglesia es una iglesia que parece que no tiene gran fuerza, pero dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Y ahí me parece que está uno de los grandes secretos de por qué esta iglesia podía resistir los embates de la persecución. Porque era una iglesia que estaba basada en la palabra de Dios. Guardaba la palabra, pero no solamente en su cabeza, no solamente recibía la información y ya no, sino era una iglesia que practicaba las enseñanzas de la palabra. Y creo que tiene que ver con eso que alguna vez Jesús dijo: el que oye mis palabras y las hace. Le voy a comparar a un hombre que edificó su casa sobre una roca. Y vinieron ríos y descendió la tormenta y vinieron lluvias y soplaron vientos. Pero a esa casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que oye mis palabras y no las hace, le voy a comparar a una persona que edificó su casa, hizo su edificio, pero puso sus cimientos sobre la arena. Y cuando vinieron los vientos y soplaron los vientos, vinieron los ríos, y entonces vino la tormenta, esa casa se arruinó. Fue un desastre, porque estaba fundada sobre la arena. Esta iglesia dice que aunque tiene poca fuerza, has guardado la palabra. Había guardado la palabra. Habían practicado lo que sabían acerca de la palabra. Vivían las enseñanzas de la palabra. Y otra cosa, y dice aquí, no has negado mi nombre. Entonces, aunque la
la adversidad y la persecución estaban en su punto máximo, había una gran violencia hacia los cristianos. Ellos, dicen, no habían negado su nombre, habían permanecido fieles. Y habían permanecido fieles porque alguien fiel los sostenía. Fíjate cómo se presenta nuestro Señor Jesús. Dice así, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y esta iglesia tenía su confianza en Dios, el santo, el verdadero, y el que tenía toda la autoridad. Y eso me lleva a pensar en una reflexión que esta semana estábamos haciendo en nuestro grupo pequeño, en nuestro grupo de estudio bíblico, nuestra célula virtual que llamamos, en donde estábamos hablando sobre los atributos de Dios. Y es que si no conocemos a Dios, entonces no vamos a poderle confiar nuestra vida. Si no lo conocemos a Él como el santo, el verdadero, y el que es el que tiene la autoridad, entonces, pues eso va a parecer pura información. Sí, nos han dicho que Dios es santo, que es bueno, que es recto, que es justo, que es omnipresente, que es todopoderoso. Todo eso lo sabemos. Me parece que lo hemos repasado un montón de veces. Pero hay una gran diferencia entre saber la información y entre tener la experiencia. Y esta iglesia tenía una experiencia muy, muy profunda con el santo, el verdadero y el que tiene toda la autoridad. En esa iglesia, el Señor era reconocido como el santo y el verdadero y el que tiene toda la autoridad. Así que mientras tú y yo no estemos conociendo más y más de Dios, conociendo más de su personalidad, aunque Dios no tiene personalidad, Él no es persona, Él es Dios. Nosotros, los humanos, tenemos personalidad porque somos personas. Pero Dios es diferente. Y por eso es el santo, el totalmente otro, el que no se compara con absolutamente nada de lo que hay en nuestro mundo. Y además es el verdadero, el fiel, el que nunca te traiciona. Hay personas que se sienten traicionadas, incluso por Dios, pero leyendo aquí la Biblia nos damos cuenta que Dios es fiel. Incluso así lo dice el apóstol Pablo. Si nosotros le negáremos, Él también nos negará, pero Él no puede negarse a sí mismo, dice. Él permanece fiel. Así es nuestro Dios. Y por otro lado, tú y yo sabemos que Él tiene toda la autoridad sobre lo que está pasando en nuestro mundo. Y lo reconocemos y eso está bien. El problema es cuando nuestro mundo somos nosotros. Y aquí viene la pregunta, una pregunta aguda. ¿Él tiene la autoridad sobre tu mundo que eres tú? En serio, Él tiene la autoridad sobre ti. Y yo creo que si no estamos conociendo a Dios en sus grandes atributos, en su grande deidad, si no estamos reconociéndolo, entonces tampoco podremos enfrentar los embates de la adversidad. Esta iglesia de Filadelfia tenía eso. Conocían al santo, al verdadero y al que tiene la autoridad. Y en esta mañana, nosotros necesitamos ese conocimiento. Si no lo tenemos, si no tenemos esa vivencia con Él, creo que es hora de conocerlo. Y además de conocerlo, vivirlo. Y además de vivirlo, experimentarlo
todos los días de nuestra vida. ¿Oras conmigo? Señor Dios, mi conocimiento de ti es muy limitado. Mi cerebro no alcanza a comprender quién eres tú. Pero tu palabra dice que tú te revelas a nosotros. Y queremos pedirte que te reveles a nuestra vida, a nuestra alma. Que tú, con eso que eres, con tu poder, nos reveles un poquito más de ti. Y que nosotros podamos conocer un poquito más, un poquito más, un poquito más cada día. Pero este conocimiento que siga siendo constante, constante, constante. Señor, te necesitamos muchísimo. Te necesitamos conocer como el que permaneces fiel, como el que tiene toda la autoridad sobre esta crisis que estamos viviendo en nuestro mundo, el que tiene la autoridad y el dominio sobre los virus. Pero sobre todo necesitamos conocerte como el que tiene la autoridad sobre nuestra vida, nuestro corazón, nuestras decisiones. Por favor, Señor, síguete revelando a nosotros y enséñanos a conocerte. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.